Ya, mexicanos. A unos les gusta, A otros les disgusta. pero nunca pasa inadvertido. Sigan con Ramón Quiñones en Expresión Ciudadana. Si me voy a México, nunca Bueno. por muy lejos ya me olvido. Bueno, permítame. Ya estamos aquí, mis amigos, en Expresión Ciudadana. Son las 2:35 y lo prometido. Tenemos aquí a la abogada de inmigración, Stephanie Alcalá, de South Bay, Oficina de Migración. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es esta oficina? Nuestra oficina está dedicada a leyes de inmigración. Somos especialistas en toda la área de inmigración. Hacemos leyes de inmigración que se tratan de inversionistas, de negocios, peticiones familiares, ciudadanías, asilos, defensas en deportación, muchas ramas de la área de inmigración. Licenciada, platique usted con la gente que nos escucha. Tenemos mucho auditorio televisivo y radial, todos los servicios que presta esta oficina, pero antes de que usted llegara nos hicieron una pregunta. Usted sabe que se vence la visa láser. Se vence la visa láser. La pregunta que nos hace esta persona: a él se le venció ya hace 4 años. ¿Todavía puede tramitarla normalmente o ya la consideran como un trámite nuevo? Ese tipo de visa es una visa de turista. Más que nada eso lo que hace es que permite que la persona pueda entrar y salir de los Estados Unidos para propósitos de estar ahí menos de 6 meses. Muchas veces, si ellos no han tramitado esa visa en bastante tiempo, van a tener que empezar el proceso de nuevo. Eso es algo que tienen que hablar con el consulado. Como es algo solamente de turistas, muchas veces los abogados no son necesarios en ese tipo de trámite. Normalmente, cuando necesitan un abogado, es un caso donde quieren entrar a los Estados Unidos a vivir o simplemente estar allí un poco más permanente por varios años. Bien, licenciada, abogada, perdón. ¿Qué servicios presta esta oficina? Nuestra oficina nos dedicamos a visas de visas de negocios. Podemos hacer visas de inversionistas. Muchas veces este tipo de visa de inversionista puede ser de diferentes áreas, dependiendo de los recursos, si hay un acuerdo internacional con el país en que aplica. Incluso hacemos muchos casos de peticiones familiares. Muchas personas piensan que si son residentes en los Estados Unidos que no pueden pedir a sus familias, no pueden pedir a sus hijos, por ejemplo, o si son mayores de edad, o a sus esposos o sus hijos menores de edad. Y eso no es cierto. Sí existen peticiones para residentes y no necesariamente tienen que tramitar la ciudadanía para poder empezar ese tipo de trámite. Hay unas listas de espera, pero dependiendo de la categoría y dependiendo del caso individual, esa lista puede ser corta o puede ser de varios años, y es importante que vayan directamente a nuestra oficina para asesorar el caso de la manera más completa y revisar si hay otra opción. En muchos casos puede haber otras opciones además de simplemente una petición familiar. Pueden haber otras cosas que pueden tramitar y nosotros revisamos para ver qué avenida es la más apropiada en cada caso. ¿Dónde presta los servicios esta oficina, abogada? Nuestra oficina está localizada en National City, en la Condado de San Diego. Nuestra oficina está en unas millas de la frontera. Estamos en la 124, en el sur de la calle 30, al este de la calle 30, en la suite C, en National City, en el código postal, por si acaso tienen algún tipo de navegadores, el 91950. ¿A qué teléfono le puedan llamar, abogada? La oficina tiene el número del área 619-773-7333. ¿Aquí en Tijuana presta sus servicios también? Sí, claro que sí. Por alguna razón hay muchas personas que no pueden ir a los Estados Unidos a una consulta, quizás están muy ocupados o hay algún problema donde no pueden cruzar. Si eso es el caso, entonces podemos hacer citas y con mucho gusto los atendemos aquí en Tijuana.
¿Cómo está eso? Escuché algo de permiso para negocios. Sí. ¿Qué es eso, abogada? Bueno, los permisos de negocio depende. Hay muchas diferentes clasificaciones para las visas de negociantes. Sí, como mencioné, hay visas para inversionistas, pero incluso si hay algún tipo de especialidad que tiene alguna persona en algún tipo de área que no es muy común en los Estados Unidos, es posible que puedan recibir una visa como empleado o como negociante. Entonces, eso es algo que se tendría que revisar, a ver en qué está trabajando esa persona y mirar los recursos y las opciones. Incluso hay visas donde si están trabajando con una compañía que hay oficinas internacionales, por ejemplo una oficina en los Estados Unidos y uno en México, es posible que podamos tramitar una visa para ese tipo de persona también. Para ese tipo de visa se tiene que renovar cada cierta cantidad de años, pero tienen muchas veces la posibilidad de hacer una residencia permanente. Si pueden hacer la residencia permanente, entonces en el futuro también pueden tramitar una ciudadanía, y eso quiere decir que pueden estar en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos sin ningún problema en el futuro. Oiga, abogada, ¿cuáles son las visas de trabajo? Las visas de trabajo depende del empleado, depende del tipo de trabajo que tienen. Entonces, ese tipo de visa hay varias categorías. Entonces, realmente una persona tiene que traer sus documentos, tener la información de dónde trabaja y con qué compañía para poder revisar realmente qué tipo de visa pueden tramitar. Abogada, si usted tiene más servicios que da esta oficina, ¿por qué no se los dice al público que nos escucha y que nos ve? Nosotros tramitamos muchos casos de deportaciones. Muchas personas quedan en deportación, entran especialmente en este tiempo, han estado muchas personas pidiendo asilo político en los Estados Unidos. Muchas veces recomendamos, si tienen la oportunidad de hablar con un abogado antes de pedir asilo político en los Estados Unidos, es muy buena idea hacer eso, porque así podemos asesorar el caso para revisar si vale la pena el riesgo de entrar a los Estados Unidos y que le nieguen el asilo. El asilo político puede durar bastante tiempo para tramitar y este tipo de trámite tiene muchos requisitos y hay mucha evidencia que se tiene que someter al gobierno. En muchos de estos casos tienen que comprobar muchos requisitos que no es muy fácil para muchas personas, especialmente ahorita en este tiempo donde hay muchos historiales sobre la violencia en varias partes de Latinoamérica. Entonces, si pueden revisar el caso antes de entrar a los Estados Unidos, pueden prevenir una detención prolongada. En los Estados Unidos, cuando entran a pedir asilo, están casi automáticamente sujetos a un tipo de detención que es lo mismo que una cárcel, es una cárcel de alta seguridad y incluso he visto muchas personas en la que está en la área de Otay, en San Diego. Y es muy triste ver estos casos donde las personas han sufrido bastante, pero no llega al nivel del asilo político. Y tener que avisarles que en este caso las opciones son muy limitadas. Entonces, si pueden hablar con un abogado antes de entrar a los Estados Unidos, claro que si sus circunstancias lo permiten, porque hay personas que no pueden durar más tiempo dentro de su país sin correr el riesgo de perder sus vidas o algún problema con sus familiares. Entonces, en ese caso, pues que hagan lo que es necesario, pero si tienen la oportunidad deben de revisar y tener una asesoría con un abogado. Usted nos está diciendo que la persona que sea deportada, ¿le podemos recomendar que se comunique con usted? Sí, en muchos casos las personas antes de haber entrado al país piensan entrar a los Estados Unidos para hacer un asilo político. En esos casos es recomendable que revisemos el proceso antes y revisemos el caso antes de que ellos entren al país. Pero incluso también hay muchas situaciones donde la persona ya pidieron asilo o estuvieron en los Estados Unidos ilegalmente y en ese tiempo que estuvieron en los Estados Unidos tuvieron algún tipo de antecedente. Salen de los Estados Unidos, entran a su país de origen, sea México o otro país, y sufren porque por X razón alguien les quiere hacer daño y piensan entrar a los Estados Unidos de nuevo a pedir asilo político. En muchos de esos casos es muy difícil conseguir el asilo político, pero quizás haya otras opciones. Es muy importante que sepan, muchas personas no saben que quizás califican para una visa como víctimas de crímenes. Muchas personas que entran a los Estados Unidos trabajaron en un lugar donde hubo
un asalto con una arma y no saben que simplemente haber reportado eso puede ser suficiente para pedir una visa para después tramitar una residencia o una ciudadanía. No necesariamente es el asilo la única opción, pero en algunos casos el asilo puede ser una buena opción también. Entonces, cada caso es muy diferente y es importante que las personas se den cuenta que no es necesariamente porque una persona recibió el asilo político lo van a recibir ellos también. Cada caso quizás tenga otra avenida, otra opción que sea una mejor opción a lo que ellos piensan tramitar en ese momento. Cada caso es diferente, dice usted. Sí. Yo le platico a una persona, después de estar viviendo 10, 15 años en los Estados Unidos, es deportado porque no tiene papeles. ¿Tiene solución el caso para que él vuelva al seno de la familia en el otro lado? En algunos casos sí. En muchos casos esos todavía tienen opciones, depende de las veces que entraron a los Estados Unidos. Muchas personas no saben que simplemente haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos una vez no los previene completamente en el futuro de una petición, por ejemplo, familiar. Eso quiere decir simplemente que tienen que tramitar un perdón. Y el perdón sí es difícil en que tienen que comprobar que la persona que están pidiendo a sus parientes sea ciudadano, que es un esposo o un padre, tiene que demostrar que van a sufrir extremadamente si es que no le conceden ese perdón. Pero en muchos casos también estas personas sí califican para algo. Muchas veces son deportados injustamente. Cuando son deportados injustamente, revisamos para ver qué es lo que faltó en el proceso y podemos peticionar y hacer escritos a la corte para que reabran el caso y vuelvan a litigar los asuntos que se pudieron haber litigado si hubieran tenido las opciones justas en ese momento. Bien, estamos hablando con la abogada Stephanie Alcalá. Ella es abogada de inmigración y está en la oficina de inmigración South Bay ¿en dónde nos dijo? ¿En National City? Sí, correcto. En National City. Sí. ¿El domicilio? Es la 124 al este de la calle 30, en la suite C, en National City, California, 91950. ¿Y el teléfono, abogada? Es la área 619-773-7333. Aquí lo tenemos en el cintillo de la pantalla de PSN Televisión. Es 619, el área 773-7333. Está fácil la numeración del teléfono en el cual se pueden comunicar con la abogada Stephanie Alcalá, de la Oficina de Inmigración South Bay. Abogada, ¿qué otros servicios presta su oficina? Nosotros hemos trabajado con muchos jóvenes para los trámites que salió de la administración de Obama sobre los Dreamers. Muchos de esos casos, muchas personas pensaron que no calificaban porque habían pasado la mayoría de edad últimamente en estos últimos 2 años, y en muchos casos es posible todavía tramitarlo. Entonces depende de cada persona. Deben de asesorar el caso y revisar los datos para ver si realmente sí califican. Incluso muchas personas que recibieron quizás un antecedente menor piensan que eso es algo que los previene completamente de hacer el trámite para la acción diferida. Y eso no necesariamente es el caso. Muchas personas todavía califican y podemos revisar para ver qué es lo que se puede hacer. Hemos tenido varios casos donde tuvimos algún problema con inmigración en pasar la aplicación, pero después de ellos haber revisado y después de varios argumentos con ellos, pudimos conseguir, y los clientes están muy, muy contentos y agradecidos de haberse dado cuenta que en realidad sí calificaban para ese tipo de asistencia. Uh-huh. Oiga, abogada, existen muchos casos problemáticos en la relación con Estados Unidos en cuanto a la gente tijuanense o a los que vienen a solicitar alguna visa. ¿Cuál es la recomendación de su oficina para estas personas? ¿Qué hay que hacer en algún caso, por ejemplo, de solicitar una visa láser? En estos casos, realmente las visas láser, cualquier visa que es de turista, donde es solamente algo temporario, puede tener problemas porque hazte cuenta a alguien que está entrando a tu casa.
puedes decir que sí o puedes decir que no, y no hay ninguna razón realmente, no hay ninguna ley que te ampare o que puedan decir que basado en esta ley ellos tienen el derecho a entrar a los Estados Unidos, porque para una visa de turista realmente no existe un derecho. Y ese es el problema, esa es la diferencia entre las visas de turista y visas de otra clasificación. Ni un derecho por parte de que la solicita, ni una obligación por Estados Unidos. Exactamente. No hay ninguna obligación de los Estados Unidos para dar este tipo de visa. Entonces muchas personas son negadas injustamente simplemente porque el oficial que les tocó ese día estuvo de mal humor, y eso es algo muy común. Lamentablemente lo único que se puede recomendar es que junten toda la evidencia que necesitan demostrar que no tienen ninguna intención de vivir en los Estados Unidos. Tienen que poder demostrarle al país que ellos cuando entren a los Estados Unidos realmente solo entran como turistas y no tienen la intención de emigrar permanentemente al país. Si pueden demostrar eso para satisfacer al oficial que les toque, entonces no deben de tener problemas, pero es algo que pueden negar y no tienen ni que dar explicación sobre las razones por qué la negaron. Oiga, abogada, para